ya sea que estemos diseñando el circuito o que estemos analizando un circuito ya diseñado, nos interesa particularmente determinar la máxima potencia que puede entregar la etapa de salida a una cierta carga. En este circuito, como en cualquier otro, la potencia de salida se relaciona directamente con la máxima excursión que se puede tener sin distorsión a la salida, para hablar de potencia sin distorsión que podemos obtener con este circuito, por ejemplo. En este caso, esta etapa de salida es una etapa de salida tipo clase B, en la que se tienen dos transistores y uno de los dos transistores opera en un semiciclo de la salida y el otro transistor conduce en el otro semiciclo de la salida. En realidad, esta etapa de salida, más que clase B, es clase AB, porque como podemos ver tenemos estos dos diodos que prepolarizan los transistores Q1 y Q2 para que se encuentren al borde de la conducción. Es decir, que los transistores no están cortados, sino que están prácticamente al borde de la conducción. Podríamos decir que teóricamente están en conducción, pero con conducción de corriente cero. Ya están al borde del comportamiento lineal, pero todavía no están conduciendo. El modelo es análogo al que se desarrolló en la teoría. Si consideramos que esto que tenemos acá arriba es un generador de corriente, en equilibrio, si el sistema está bien diseñado, la misma corriente que circula por el generador de corriente es la que pasa o es conducida por el transistor Q3, que es el denominado driver. Entonces, en equilibrio, es decir, sin señal de alterna a la entrada, la corriente que entra en el generador es conducida completamente por el transistor Q3. En ese caso, el transistor Q1 y Q2 se encuentran sin conducir, pero ya prepolarizados. Cuando tenemos una cierta tensión de entrada, supongamos positiva en algún momento, entonces el transistor Q3 toma más corriente o conduce más corriente que la que conduce en equilibrio. ¿De dónde sale esa corriente que conduce Q3 en exceso de la corriente que entra del generador? Y bueno, sale de la base del transistor Q2. Entonces Q2 conduce, amplifica esa diferencia de corrientes y tenemos una conducción en la carga en este sentido. Fíjense que una conducción en la carga en este sentido me da una tensión de salida B0 negativa. Justamente, bueno, estoy saliendo por el colector del transistor Q3, es decir, vamos a tener una inversión de tensión entre entrada y salida. Sin embargo, cuando estoy en el semiciclo positivo de la señal de entrada B1, o podemos decir que la tensión de alterna instantánea es negativa, entonces el transistor Q3 conduce menos de lo que hace en equilibrio, y es decir, que por él circula menos corriente que la que entrega el generador. ¿A dónde va esa diferencia de corriente? Bueno, justamente a la base del transistor Q1. Q1 conduce, amplifica esa diferencia de corrientes en este sentido y circula por la carga. Es decir que tendré una tensión de salida positiva cuando tengo una tensión de entrada negativa. Debemos determinar nosotros cuál es la máxima excursión simétrica, la máxima excursión sin distorsión que podemos obtener a la salida en B0. Y bueno, según analizamos la teoría, sabemos que va a estar limitada por la tensión de alimentación del circuito y también va a estar limitada por el circuito en sí mismo. Por ejemplo, en este caso, la tensión de salida B0 nunca va a poder ser inferior a lo menos 12 volt de fuentes. Pero, sin embargo, nunca va a llegar al límite teórico de los menos 12 volts. Porque en el caso en que el transistor Q2 sature, entonces vamos a tener una caída colector-emisor que se va a sumar
a la tensión de fuente y no va a impedir que V0 llegue a la tensión de fuente. Es decir, en el semiciclo negativo de la salida, la tensión V0 va a ser como mínimo 12 volts, menos 12 volts, más la tensión colector emisor de saturación del transistor Q2. Eso nos da en este caso, para este circuito, una tensión negativa máxima de 11 volts, es decir, la tensión no va a poder ser inferior a los menos 11 volts en la salida debido a la saturación del transistor Q2. Si Q2 satura, la tensión va a tener un límite de menos 11 volts. Eso no quiere decir que la tensión negativa en V0 pueda llegar a ser menos 11 volts, porque puede haber otras condiciones circuitales que impongan un límite anterior a los menos 11 volts, es decir, que el transistor Q2 no llegue nunca a saturar. Por ejemplo, si analizo que la tensión V0 va a ser igual a los menos 12 volts de fuente, más la tensión colector emisor de Q3, más la tensión base emisor de Q2, puedo tener otro límite para la excursión negativa. Fíjense que la tensión colector emisor de Q3, con Q3 operando linealmente, puede excursionar hasta un valor inferior negativo, que es, de vuelta, la tensión colector emisor de saturación de Q3. La tensión base emisor de Q2 puede disminuir operando Q2 linealmente hasta la tensión base emisor de ON. O sea, vamos a tener diferentes limitaciones para la mínima tensión que puedo tener en V0. Por ejemplo, a medida que Q3 empieza a conducir, cada vez más y cada vez más, la tensión colector emisor de saturación disminuye hasta el límite inferior al que puede llegar, que es tensión colector emisor de saturación. Por lo tanto, la tensión V0 podrá llegar, dada la saturación de Q3, hasta menos 12 volts, más la tensión colector emisor de saturación, en este caso del transistor 3, ya teníamos el transistor 2, más la tensión base emisor del transistor 2. En particular, la tensión colector emisor de saturación del transistor 3 la conocemos. Y la tensión base emisor del transistor Q2, en realidad no la conocemos porque depende del punto de operación en este caso. Podemos llegar a conocer la tensión base emisor de ON, de encendido, y también la tensión base emisor de saturación del transistor Q2. Entonces yo no sé en este caso cuánto vale la tensión base emisor del transistor 2, pero como está conduciendo una cantidad importante de corriente, porque justamente estamos hablando de el límite de conducción en el semiciclo negativo, podemos asumir que la tensión base emisor va a ser más cercana a la de saturación que a la de ON. Por lo tanto, yo voy a tomar un valor conservativo para la excursión de salida límite, que lo voy a lograr considerando que la tensión de base emisor 2 en este caso es la de saturación. Esto me impone otro límite a la excursión de salida mínima, que es menos 12 volts más 1 volt más 0,8 volts. Es decir que tengo un límite inferior que es de 10,2 volts impuesto por la saturación de Q3. A este límite voy a llegar cuando Q3 sature. ¿Qué veo aquí? Que el resistor Q2 no va a saturar nunca, porque Q2 va a saturar cuando la tensión llegue a los menos 11 volts. ¿Qué va a suceder? Que antes va a saturar el transistor Q3.
Es decir, que si llego a los menos 10,2 volts, ya voy a salir de la zona lineal porque voy a tener un transistor saturando y nunca voy a llegar con una operación lineal del circuito a los menos 11 volts. Es decir, que la máxima excursión de salida en el ciclo negativo está impuesto por la saturación de Q3 y es de 10,2 volts. Por otro lado, para determinar cuánto vale la máxima excursión que podemos obtener sin distorsión, tenemos que verificar también qué pasa en el semiciclo positivo. Si en el semiciclo positivo podemos obtener sin distorsión una tensión mayor a 10,2 volts, bueno, 10,2 volts será la máxima excursión que me permite el circuito. Si en cambio en el semiciclo positivo no llego nunca a los 10,2 volts y llego por ejemplo a un valor que es 7 volts, entonces nunca voy a poder tener una salida que sea lineal con una amplitud de 10,2 volts. La amplitud va a estar determinada, la máxima amplitud sin distorsión va a estar determinada por la limitación que imponga el semiciclo positivo, que en ese caso sería de 7 volts. Entonces es importante a nosotros estudiar qué pasa también en el semiciclo positivo. Dado que en el semiciclo positivo el transistor Q2 no conduce y solamente conduce el transistor Q1, vamos a tener una limitación por un lado que va a estar impuesta por la saturación del transistor Q1. Fíjense que la tensión B0 nunca puede llegar a 12 volts porque tengo la tensión colector-emisor del transistor Q1 que puede disminuir como máximo hasta la tensión colector-emisor de saturación. Entonces, la tensión B0 en el semiciclo positivo va a estar limitada inicialmente por la saturación de Q1. ¿Hasta qué valor puede llegar? Y bueno, hasta 12 volts menos la tensión colector-emisor 1 de saturación, y esto me impone un límite máximo de 11 volts cuando Q1 satura. Sin embargo, al igual que nos pasó antes, no necesariamente esto quiere decir que Q1 llegue a saturar sin que antes haya salido de operación lineal del circuito. ¿Por qué este circuito podría no llegar a los 11 volts de modo lineal? Y bueno, justamente porque para tener 11 volts a la salida yo necesito tener una cierta corriente en la carga, que sería en ese caso 11 volts sobre 8 ohms. Y para disponer de esa corriente en la carga tengo que tener una cantidad suficiente de corriente en la base de Q1. Y este generador de corriente todavía no sabemos si es capaz de entregar esa corriente a la base de Q1. En operación normal, digamos, a medida que se hace negativa la tensión del generador de entrada, disminuye la conducción de Q3. Al disminuir la conducción de Q3, parte de la corriente que entrega el generador va hacia la base de Q1. Sigue disminuyendo la conducción de Q3 y aumenta entonces la corriente de base. ¿Hasta qué límite puede aumentar? Y bueno, hasta que Q3 deje de conducir. Cuando Q3 se corta, toda la corriente del generador de corriente va hacia la base de Q1. Entonces ya podemos saber que el otro límite lineal del circuito en el semiciclo positivo va a estar impuesto en el momento en que el transistor Q3 se corta. En el momento en que Q3 se corta, toda la corriente del generador de corriente entra hacia la base de Q1. Entonces lo que vamos a hacer es estudiar el funcionamiento de este generador de corriente que tenemos aquí para ver cómo, o mejor dicho, para ver qué capacidad de entregar corriente tiene, qué corriente entrega con este diseño y qué máxima amplitud de salida podemos tener
con este generador de corriente así diseñado.